hemos estado hablando de lo que es la herencia que tenemos de pacto. Y qué tan importante es entender que todo lo que hacemos, en todo lo que creemos y todo lo que recibimos de parte de Dios está basado en un pacto legal que Dios hizo por nosotros, por sus hijos. Un pacto que Él hizo que legalmente es un acuerdo que se hace entre dos partes. El acuerdo fue que Dios Padre entregó a su Hijo Jesús para que Jesús, que escogió dar su vida hasta la muerte, para pagar el precio por el cual la humanidad debería pagar de sus pecados y su distanciamiento de Dios, Jesús con su vida la dio en la cruz, entregó su sangre como prueba de haber dado su vida, se lo llevó al trono al Padre y dijo, hecho está. Entonces ese pacto quiere decir que Dios hizo la parte de Él sobrenatural de haber dado una provisión para que tú y yo pudiéramos venir ante el Padre a través de la obra que hizo Jesús y también tener una relación con el Padre. Por eso dice Juan 3 que tanto amó Dios al mundo que Él entregó, Él dio a su Hijo. Por eso cuando celebramos la Navidad, celebramos sí, el nacimiento de Jesús. Pero más allá del nacimiento de Jesús, eso vino por el corazón del Padre que quiso dar a Jesús al mundo, quiso dar ese regalo. Por eso decimos nosotros que Navidad es dar. Bueno, entonces también hablamos de este pacto de Dios. Dios hace su parte y a ti y a mí nos corresponde una responsabilidad de poder hacer nuestra parte, de conocer la Escritura, la palabra de Dios, de obedecerla, de vivir una vida santa, de compartir acerca de Jesucristo, de discipular, tantas cosas. Y hoy estamos viendo esta parte de lo que es la herencia que Dios nos ha dado. Dios es un Dios de generaciones. Siempre vemos que Dios habla acerca de las generaciones y las menciona. Y habla de Abraham, habla de Isaac y de su hijo Jacob, siempre mencionando las generaciones. Dios es un Dios de generaciones y para Él es muy importante que tú y yo entendamos esto tan importante que hay en el corazón de Dios. Por eso le enseñó a Israel, por eso hoy en día aún el pueblo judío nos enseña cómo ellos le pasan, le imparten de una generación a otra en su conocimiento y su relación con Dios y hablan de las maravillas que Dios ha hecho de generación en generación. Hablamos también de lo que es ser heredero, de lo que es heredar ese pacto, y de la importancia de nosotros saber que al tener un pacto donde Dios ha hecho promesas para nuestras vidas, podemos creer en que Dios es fiel, que Él vigila su palabra para ponerla por obra, que podemos creer en esas promesas, declararlas con nuestra boca, creyendo y esperando recibir que se cumplan en el tiempo de Dios. De levantar a esas generaciones con una identidad en Jesucristo, entendiendo que Dios ha provisto un destino para cada vida. Dios tiene un destino para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y tataranietos. Él es el Dios de las generaciones y nuestro deseo es que nuestros hijos tengan su identidad en Jesucristo, entiendan que tienen un destino y que finalmente lo puedan cumplir en el Señor. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de estos aspectos que la semana pasada mencionamos, lo que es el poder de bendecir. Porque tenemos un pacto en Dios, sabemos que tenemos una herencia como hijos de Dios, porque nos ha dejado un legado a través de Jesucristo,
Pero asimismo nosotros también tenemos que dejarle a nuestros hijos, sobrinos, nietos, aún a las amistades, a nuestros discípulos con los que nosotros les compartimos y trabajamos y discipulamos, un legado en la palabra de Dios y en la obra maravillosa de redención a través de Jesucristo. Las religiones del mundo pueden hablar de sus dioses, pero ninguna fe habla de Dios Padre. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Padre y tiene ese amor de Padre, y eso es lo que Él quiere impartir a través de su palabra a las generaciones, de cómo ser padres, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, y hoy vamos a enfatizar mucho con nuestras palabras. Bendecir es un concepto muy importante para Dios. En el Antiguo Testamento, en Números 6, una porción de esa bendición sacerdotal, le dice Moisés a Aarón su hijo, quien era el sumo sacerdote, que la orden que había dado Dios era: de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. Este es el corazón del Padre, de Dios, que siempre estemos bendiciendo a nuestros hijos y a las generaciones. Los padres bendiciendo a los hijos con sus palabras. También con sus actitudes, por supuesto, porque si tenemos una actitud incorrecta hacia nuestros hijos, ya una predisposición contra ellos, pues las palabras que van a salir de nuestra boca no van a ser de bendición, sino de maldición. Randy siempre enseñaba, y esto lo dijimos la semana pasada, que cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestros hijos, estamos hablando bien. Cuando bendecimos, hablamos bien. Y cuando no bendecimos, estamos hablando mal. Maldecir es decir mal, hablar mal, no pronunciar la bendición. ¿Qué es la bendición? Es la promesa que Dios nos ha dado para nuestros hijos. Entonces, el plan de Dios es que podamos impartir bendición a nuestros hijos por medio de nuestras palabras, de la palabra hablada, de la bendición hablada. Por esto es que los padres debemos seguir el ejemplo que nos dio el Señor. Es que cuando nosotros leemos la Biblia, puede que circunstancias cambien, los hechos cambien, los tiempos cambien, pero los principios de Dios nunca cambian. Lo mismo que Él enseñó en el antiguo pacto antes de la venida de Jesús es el mismo legado y la misma herencia que Él nos ha dado para dejarle a los nuestros. Es exactamente lo mismo. Los padres del Antiguo Testamento sabían que cuando ellos hablaban bendición, cuando hablaban la promesa de la palabra de Dios, no tenían duda, era una certeza absoluta que eso sería lo que se cumpliría sobre sus hijos. Y así mismo nosotros tenemos que tener esa misma expectativa en nuestros corazones. Bueno, entonces los padres, nosotros cuando Dios nos creó, puso en nosotros ese depósito, todo lo que necesitamos. Y cuando nacemos de nuevo y entendemos los principios de Dios en la palabra, sabemos que como padres tenemos dentro de nosotros todo lo necesario para poder bendecir a nuestros hijos, para que ellos puedan crecer con esa identidad correcta en Jesucristo y para que puedan ser bendecidos y cumplir el destino que Dios ha dado para ellos. Dios estableció la descendencia. Eso es creación de Dios, eso es el corazón de Dios. Descendencia como parte del pacto, porque el pacto de Dios no podría seguir a las generaciones si no existiera el concepto de la descendencia, ¿de acuerdo? Eso es el corazón de Dios, eso no es hechura del hombre. Y también es necesario que tú y yo entendamos esta mañana aquí, los pastores Luis Fernando y Claudia, al presentar estos bebés ante el Señor y ante nosotros como familia de la fe que somos todos, mencionaron el hecho que ellos, los bebés, los hijos, son un regalo de Dios. Son un regalo que Dios nos da.
Es la señal, es como si dijéramos, esa es la muestra que Dios nos está diciendo que así es que a través de esa vida vamos a guardar el pacto de las generaciones para seguir impartiendo y pasando de generación a generación. Ellos son nuestro regalo. Y el plan de Dios nunca fue que los hijos fueran privados de recibir la bendición de Dios. Repito, el plan de Dios nunca fue que nuestros hijos fueran privados de recibir la bendición de Dios. Por el contrario, el plan de Dios ha sido que nosotros como padres siempre estemos impartiendo la bendición de Dios sobre ellos con nuestras palabras. Aún el mismo Jesús necesitó que fuera bendecido por su Padre. Recuerdan que cuando Él salió por primera vez públicamente al Jordán, y ahí estaba Juan el Bautista, vino sobre Él el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, y públicamente Él recibió la bendición, que a partir de ese momento fue que empezó el ministerio público de Jesús. Cuando en Lucas 3:22 vemos que dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él, Jesús, en forma corporal, en otras traducciones dice en forma de paloma, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y con esta bendición, este reconocimiento que hace el Padre a través del Espíritu Santo, y esta bendición que habla sobre Jesús, inicia su ministerio público. Hablar palabras de bendición y afirmación como son estas, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, era la costumbre que Dios Padre había establecido entre los hebreos. Y según ese modelo que ha pasado de generación en generación, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Además de entender este principio, sabemos que hay una realidad de un mundo de las tinieblas, un mundo espiritual de las tinieblas, que quisiera robar las vidas de nuestros hijos para que no sigan a Jesús, sino que sigan las tinieblas que hay en el mundo. Pero Dios ha establecido la bendición que viene de los padres por ser cumplimiento de las promesas de Dios, como un guardar la vida de nuestros hijos, establecer en ellos la identidad y la seguridad para que puedan en medio de las circunstancias de su vida saber quiénes son en Jesús y cuál es el destino por el cual Dios los ha llamado para caminar hacia eso y cumplir su destino según los propósitos de Dios. Entonces, detrás de esto de bendecir, hay propósitos que Dios tiene al darnos. Es que es un mandato, no es una opción. No es que si queremos bendecir o no. Dios nos ha mandado a bendecir a nuestras generaciones. Hay un propósito detrás de cada mandato que Dios hace. Siendo este un mandato, nos dice que bendigamos, nos dice que impongamos manos, nos dice que hablemos bendición, éxito, que los afirmemos. Dios se relaciona con la humanidad a través de su pacto. Se relaciona con nosotros, sus hijos, a través de su pacto, de la promesa que Él hizo con la vida que dio Jesús por nosotros y la responsabilidad nuestra al recibir a Jesús como Señor de nuestra vida y Salvador, de cumplir y obedecer y caminar en esos principios de Dios. Y saben que Dios, en cada palabra que tú y yo hablamos, no las palabras que a mí se me ocurren hablar, pero cuando yo declaro las palabras de Él que están en este manual que se llama la Biblia, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios, cada vez que tú las pronuncias, cada vez que tú las hablas, Dios está allí en esas palabras de bendición, de ánimo, de afirmación. ¿Por qué? Porque Él promete que Él vigila su palabra, está atento de ver cuando hablamos su palabra para ponerla por obra. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Por eso cuando Jesús
envió a los discípulos a que discipularan antes de que ya Él fuera crucificado, dice la palabra de Dios que cuando los discípulos iban, el Espíritu de Dios iba confirmando no las palabras que ellos decían por su cuenta o lo que se les ocurría a ellos. No, ellos confirmaban la palabra de Dios que hablaban. Y eso mismo es lo que pasa cuando tú y yo bendecimos a nuestros hijos en este caso, pero también es un principio que cuando tú bendices la vida de otra persona, Dios cumple esas palabras a través de lo que tú has hablado en la vida de la otra persona. Reconocer que bendecir es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de los hijos. Y por eso entendemos que para ti y para mí es una gran responsabilidad, amados, hijos de Dios, familia de la fe, padre, abuelo, tío, creyente, líder. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a ti y a mí de hablar bendición sobre las vidas de los demás. Es nuestra responsabilidad como parte de ese pacto. Conocer el poder que trae la bendición, que es parte del plan de Dios, y la importancia de usar su palabra para bendecir, eso nos anima más, nos da más seguridad como padres de hacerlo. Comprender cómo el futuro de nuestros hijos en gran manera depende también de nosotros de bendecirlos. Porque cuando no hablamos bendición sobre ellos y hablamos maldición, hablamos mal, decimos y declaramos mal, porque es que usted no puede, es que usted es un bruto, es que usted no sirve para nada, es que usted no va a hacer nada en la vida. Eso es lo que estamos declarando que va a pasar sobre ellos. Por eso, en gran manera, cuando no hablamos bendición, somos responsables de lo que sucede en el futuro de nuestros hijos. Hay que impartir la bendición. Cuando bendecimos, se está estableciendo el carácter de Dios en nuestros hijos. Se está hablando de la redención de la obra de Cristo en sus vidas para que sean libres de ataduras, para que puedan caminar en la libertad de la revelación y la verdad de la palabra de Dios, para que sean libres de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3, para que tengan paz en su vida, para que tengan autocontrol, para que puedan tener el amor de Dios, que es un amor no egoísta hacia los demás. Sé que como madre es tan fácil caer en la trampa de declarar las circunstancias que estamos viendo de nuestros hijos. Pero hay que establecer un hábito de vida de nuestro hablar y no dejar que salgan palabras de maldición sobre nuestros hijos. Yo estoy hablando de los hijos hoy porque es lo que estamos haciendo hoy, el servicio. Pero yo quiero decirles también, con tanta cosa que vemos que suceden en nuestro trabajo, en nuestra vida, en las noticias, y es tan fácil hablar mal, decir mal de una persona, aunque sea verdad, pero Dios no nos ha llamado a decir mal, sino a decir bien, a hablar bendición sobre las vidas. Por eso Timoteo no nos da condiciones para orar por los que están en autoridad. No dice si están haciendo bien o mal. No dice si les gusta o no les gusta. Dice, bendigan a los que están en autoridad. Oren. Además, la palabra nos dice que oremos por los que nos persiguen, por los que hablan en contra de nosotros, por los que nos maldicen. Que los bendigamos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Es necesario, entonces, que podamos establecer esa cultura, una cultura de hablar bien, una cultura de bendecir, una cultura de hablar las promesas de Dios. Esa es la cultura. Y ese es el modelo original que Dios nos dio. Le debemos dar gracias. Esta mañana, ¿qué estábamos cantando? Aún en lo que cantamos, somos celosos con la música que cantamos, con las alabanzas que salen, que son muy lindas. Hoy en día hay
tanto que sale de alabanza y de música y adoración, pero somos celosos con las palabras de las canciones. Celosos que digan, uno, bíblicamente lo que es correcto, y dos, que no sean solo sentimientos almáticos de los compositores, sino que estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios declara. En la mentalidad de nosotros, que se llama la mentalidad occidental, cuando hablamos de bendición, automáticamente ¿qué pensamos? Algo bueno que recibimos, ¿cierto? Y eso está bien. Algo que es para mí, y eso está bien porque es verdad. Sino que en el pueblo hebreo, y cuando uno ve cómo el Señor lo estableció en su pacto originalmente, y cómo hoy en día aún eso lo conservan entre ellos, la bendición, antes que ser algo bueno para mí, para ellos son muy conscientes que la bendición es una responsabilidad. No es solo un algo que yo recibo, es una responsabilidad que Dios me ha dado por ser parte de ese pacto. Él cumplió con su responsabilidad y además sigue cumpliendo al vigilar su palabra y poner por obra las promesas que nosotros hablamos que Él ha declarado y que ha hecho. Pero la parte mía de este pacto se podría resumir en una palabra: responsabilidad. Responsabilidad de conocer la palabra, responsabilidad de mi relación con Dios Padre a través de Jesús, responsabilidad de obedecer, responsabilidad de caminar en santidad, responsabilidad. Hay una antigua fábula que cuenta que un rabino le preguntaba a Dios. Los rabinos son las personas religiosas en autoridad del pueblo judío. Y el rabino le decía a Dios: ¿por qué debo ser yo quien bendiga tu pueblo? Si cuando tú lo haces, lo puedes hacer mucho mejor que yo. Y Dios le contesta: porque yo siempre estoy presente en la bendición que tú impartes sobre la vida de tus hijos. Eso es una fábula que hay entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues es así lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar bendición sobre nuestros hijos. Quiero pedirles el favor al cuerpo pastoral que suba, al equipo pastoral que suba. Hay dos de los del equipo pastoral que no están en la ciudad hoy, que son el pastor el pastor Alfonso está incapacitado, el pastor Edwin está aquí. ¡Súper! Gloria a Dios. Entonces, el pastor Edwin está fuera de la ciudad, está ministrando en otra iglesia en Bogotá. Y la pastora Gisela también está fuera de la ciudad. Los servidores tienen un separador, y les voy a pedir el favor que solo un representante de la familia se ponga de pie para que el servidor les dé este separador, porque lo vamos a usar ahora. Ponte de pie, un representante, decidan quién de la familia se va a poner de pie, y los servidores a cada persona que está de pie le van a pasar este separador. ¿Dónde están los servidores? Necesito que los servidores repartan rápidamente, y pueden darle al primero que está en la fila y luego él le da a los demás, va pasando. Solo al que está de pie, por favor, solo al que está de pie. Gracias. Y a medida que vayan recibiendo, se pueden sentar para saber en qué momento ya todos tienen el separador. Gracias. Faltan allá atrás, por favor.
Por favor, entreguen al primero de la fila y él entrega a los 2 o 3 de su fila. ¿Sí lo hacemos más rápidamente? Gracias. Los servidores que ya terminaron, entonces ayúdenle a los demás, por favor. Gracias. Muy bien. Y se pueden ir sentando a medida que reciban el separador. ¿Ya? Ya este lado está. Ya este lado está. Todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los servidores. ¿Qué vamos a hacer? Voy a explicarles. Este es un servicio en que vamos a bendecir a las generaciones. Sé que muchos de ustedes ya lo hacen, lo entienden. Para otros quizás sea un concepto nuevo. O también para otros lo hacían y perdieron el hábito. Y hay que establecer esta cultura de vida entre nosotros. Siempre nos oirán a nivel pastoral estar bendiciendo, estar hablando de bendición, que quiere decir hablar la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Siempre estaremos citando el versículo del cual pudimos extraer la enseñanza que estamos dando, porque entendemos y celamos la importancia de lo que es hablar solo lo que Dios habla. Hebreos 11, 20, 21 dice: por fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Isaac era el padre de ellos y él bendijo a sus hijos acerca de cosas por venir. Por fe Jacob, cuando ya estaba para morir, bendijo a ambos hijos de José. José era hijo de él y los hijos de José eran sus nietos. Y este versículo lo quise leer para que vean que en un mismo versículo está hablando del padre bendiciendo a sus hijos y del abuelo bendiciendo a sus nietos. Hay muchas clases de bendiciones. Hay la bendición de los padres y de los abuelos hacia sus hijos y nietos. Hay la bendición sacerdotal, que es la que yo pronuncio al finalizar cada domingo el servicio de número 6. Esa es una bendición que Dios le dio a Israel para toda la familia, para toda una comunidad, una agrupación de personas. Hay una bendición específicamente sobre la casa y la familia y los hijos. Dice en Primera de Crónicas: y David regresó a bendecir su casa. Hay una bendición también por imposición de manos. Jesús tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. En Marcos 10, 16. Hay una bendición también de redención, de declarar que el poder del bien de Dios vence sobre el poder que tiene el mal. 1 Pedro 3:13. Entonces, para prepararnos esta mañana, la bendición que vamos a hacer nosotros es la verbal, la de hablar sobre las generaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí estamos representando a los pastores de la iglesia, las cabezas de la iglesia, y 8 de nosotros vamos a pronunciar sobre ustedes como padres o abuelos o esa autoridad sobre esas generaciones. Vamos a pronunciar una bendición. Cada uno de nosotros, 8 de este grupo pastoral, vamos a hablar bendición. Cuando hayamos terminado de bendecirlos a ustedes, como las autoridades en sus familias, cada uno va a su vez a bendecir a sus hijos o nietos o y sobrinos si los tienen allí. Este separador que elaboramos, que dice la bendición del Padre, por un lado explica que es el plan de Dios impartir bendición a los hijos por medio de la bendición hablada.
Por el otro lado, no lo lean ahora porque no queremos que pierdan la continuación de lo que estamos haciendo, lo pueden leer después. Por el otro lado dice declaraciones de fe sobre mis hijos. Y si quieres usar algunas de estas declaraciones, pues por supuesto, son la palabra de Dios. Es importante entonces que ahora podamos nosotros preparar nuestro corazón y determinar que es mi deseo bendecir. Y le puedes decir al Señor, es mi deseo bendecir. Que le pidas al Espíritu Santo que te inspire para bendecir las palabras que vayas a declarar. Espíritu Santo, sé tú el que nos guíes y nos dirijas y que nos reveles las promesas de Dios que debo usar para bendecir. Que me revele los deseos de mis hijos, nietos, sobrinos, para bendecirlos. Y aún puedes usar, si conoces el significado del nombre de tu hijo o de tu nieto, ese significado es muy importante porque cada vez que tú lo estás nombrando a él, estás bendiciéndolo. Una vez iban a ponerle el nombre a una niña, Mara, y les dije, ay, no le pongan Mara. ¿Por qué? Porque Mara significa amargo. Y a Mara le cambiaron el nombre por María. Por eso Dios cambió nombres, que uno ve en el Antiguo Testamento que cambiaba los nombres, porque el nombre definía su destino. Primero se llamó Abraham, se llamó Abram, sin la H, porque en el hebreo H significa aliento de vida y es Abraham. Cuando Dios le cambió su nombre a Abraham, ya lo nombró padre de generaciones. Entonces los nombres son muy importantes, no porque algo esté de moda, sino cuál es el nombre para esos chiquitos que están por nacer, que Dios te da para declarar su destino de vida. Bueno, recuerden, tú no vas a hacerle peticiones a Dios. Esto no es una oración de petición. ¿Eso qué es? Padre, por favor, que esto que tú hagas, que Él pueda. No. Esto es una declaración de las promesas que ya sabemos que Dios ha hecho para nuestras generaciones, en que tú las tomas y las hablas sobre tus hijos. Por ejemplo, para mi amado hijo fulano, Juan, quien salió de mis entrañas, te bendigo con buena salud. Que el ángel del Señor acampe alrededor de ti. Esta mañana declaraba el pastor Luis Fernando sobre un bebé, sobre los bebés, que los ángeles del Señor acampen alrededor de ellos, porque es una promesa de la palabra. Que te proteja y te ayude a tener éxito al cumplir el destino de Dios para tu vida. No solo es un éxito humano, es éxito por cumplir el destino de Dios. Que camines en los caminos de Dios, que seas temeroso de cumplir y obedecer los mandatos del Señor. Eres bendecido porque has hecho a Jesucristo el Señor y Dios de tu vida. Te amo y te bendigo con mi vida, con mi amor y con mis oraciones. Ese es un ejemplo. Cortico, conciso, pero es declarar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con las otras 7 declaraciones. Buenos días. Gracias. A cada abuelo y a cada padre de familia te bendigo, declarando que sobre tu vida sea la bendición del Señor con la sabiduría que necesitas como el sacerdote que eres de tu hogar. Eres ejemplo de integridad y del carácter de Cristo que Dios está formando en ti cada día. A cada abuela, bisabuela y tatarabuela y madre de familia, te bendigo,
Recibe la bendición del Señor y la justicia del Dios de tus generaciones. Te bendigo, declarando que eres mujer de fe sincera, como la madre y la abuela de Timoteo, siendo ejemplo de oración y de fe en tu hogar. El Señor te bendice para instruir a tus hijos con la palabra de Dios, para que crezcan en amor y en servicio para Él. Amén. Por favor, se pueden poner de pie los papás, los abuelos. Esta es la bendición de sanidad para cada papá que está hoy aquí. Está basada en Jeremías 33:6 y Jeremías 30:17. Para cada papá, el Señor trae sanidad y medicina. Él hace venir sobre tu vida sanidad por las heridas, por haber sido desechado. También te cura de toda enfermedad que vino por generaciones sobre tu familia. Y hoy recibes revelación de la abundancia de paz y de verdad que hay en el Señor. Amén. Se pueden sentar, padres. Voy a declarar sobre padres y abuelos, para que a su vez ustedes declaren luego sobre sus hijos. Declaro, como dice Josué 1:8, que ustedes como padres y abuelos nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La declaración es que cada padre y madre aquí presente, siempre el libro de la ley estará sobre ustedes de día y de noche, que lo van a meditar, a guardar y van a declarar sobre sus hijos, para que hagan conforme todo lo que está escrito. La consecuencia, porque entonces van a hacer prosperar su camino y el de su casa, el de sus hijos, y todo lo que haga les saldrá bien, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que estamos recibiendo, y al igual que la pastora Mario, les voy a pedir que se pongan y se queden de pie. Quédense de pie, quédate con actitud de recibir. ¿Sí? Aleluya, Padre. Dice el Señor en Hechos 2:17, prometió que en los últimos días Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Iglesia, en el nombre de Jesús, yo declaro y bendigo hoy tu vida, que recibes el derramamiento poderoso del Espíritu de Dios. Declaro que tú y tu casa son casa de la presencia de Dios. Oro con base en 2 de Timoteo 1:7, que hoy es avivado el don de Dios en ti y recibes espíritu de amor, de poder y dominio propio, de amor, para que tu corazón solo esté aferrado a Dios, para que camines hacia el frente mirándolo como al invisible, para que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. De poder para que vivas en lo sobrenatural. Necesitamos al Espíritu de Dios para la vida cristiana. Te bendigo con el poder de lo sobrenatural y de dominio propio, iglesia, para que a partir de hoy, con mayor denuedo, donde quiera que tú vayas abriendo camino y trayendo el reino de los cielos a la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano derecha, por favor. Yo bendigo a cada abuelo
Y yo bendigo a cada padre con la bendición de plenitud que está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y te bendigo con la bendición de plenitud que está en Efesios 1:23. Y yo declaro que los cielos se alinean contigo para recibir esta bendición en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Amados, deseos que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que sean prosperados en cada área de su vida, espiritual, física, emocional y material. Te bendigo con toda la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Declaro que ustedes se encuentran completos en el amor del Padre Celestial y que con su fuerza ustedes conquistarán en cada una de estas áreas. Declaro que este año 2018, en el cual están próximos a entrar, desearán ver cumplido todo el bien de Dios sobre su vida y sobre su generación. Y yo declaro que esto será para su gloria y su alabanza. Voy a declarar sobre cada familia de esta congregación. Números 6, 23, 24 y Filipenses 4, 7. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga brillar siempre su paz sobre cada uno de ustedes. Su rostro resplandezca. Les corone de favor y de gracia. Que el amor, la bondad y la misericordia les siga a todo lugar que ustedes vayan. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en Cristo Jesús. Que todo deseo sea cumplido en el Señor Jesucristo. Les bendigo. Voy a bendecir las generaciones. Vamos, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, levanta tus manos allí. Padre, declaramos tu bendición sobre las generaciones, Señor. Padre, hablamos tu paz. Padre, hablamos, Señor, tu verdad sobre las generaciones, Señor. Y declaramos que nuestras generaciones escuchan la voz del Señor y la obedecen en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos, bendigo a los jóvenes, a los niños, a nuestros adultos mayores, y declaramos, Padre, un rompimiento, Señor, de libertad, de provisión, y declaramos tu palabra, como dice en Deuteronomio capítulo 28, que somos una generación obediente. Y Padre, declaramos que tú bendices el fruto del vientre, Señor, que tú bendices las cosechas, Padre, y que tú bendices la canasta y nuestra masa de amasar. Declaramos provisión. Vamos, recibe provisión del cielo, provisión para este tiempo, provisión para esta situación. En el nombre de Jesús los bendigo. Ya vieron, es muy sencillo. Si te estás preguntando, pero yo estoy aquí y mis hijos no están, o mis sobrinos no están, o no tengo hijos, igual haz la oración tú mismo, bendiciendo a tu futura familia, tus hijos que no están. O sea, uno siempre puede pronunciar la bendición, sino que habíamos invitado que vinieran aquí por familias para que físicamente pudieran estar y los padres pudieran bendecirlos. Y si quieren imponer manos sobre ellos mientras los bendicen, eso está bien. Entonces, entendemos cómo vamos a hacer. Cada uno de ustedes, con lo que Dios haya puesto en su corazón, según las promesas de la palabra de Dios, todo lo que hablamos aquí, todas estas bendiciones fueron basadas en la palabra de Dios. Y yo declaro sobre los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, todo el que tenga influencia
sobre las generaciones, maestros, los que estén en liderazgo y están discipulando, todos los que tengan influencia sobre las generaciones. Declaro que ustedes caminan en el temor de Dios, que caminan con el celo de vivir en santidad, que entienden la profundidad de la revelación de los propósitos de Dios, que son personas de la palabra, que tienen hambre y sed de la palabra, para poder impartir no solo de lo que sepan, sino de lo que son y de lo que viven, en el nombre de Jesús. Ahora bendigan ustedes. Empiecen. Bendigan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Hablen bendición. Los que estén en cámaras, en sonido, por favor, este es un momento para que todos puedan estar entrando en esta bendición. Hablen palabra de Dios, declaren palabra de Dios sobre esas vidas. Afírmenlos, declaren. Padre, gracias. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por amarnos, por haber hecho pacto con nosotros, por las promesas que nos has dado para nuestra vida. Y dile: Señor, me comprometo hoy. En voz alta dile: Señor, me comprometo hoy a convertir en hábito de vida, bendecir y no maldecir, sino hablar bien, hablar tus promesas, tu futuro sobre las vidas de los demás. Y recuerda que al salir de aquí estás entrando a tu campo misionero. Así que los bendigo, que Dios los guarde, los bendiga, que haga brillar su rostro, su favor sobre cada uno de ustedes. Dios los guarde.